camino, Señor, con rectitud de corazón, íntegros, sabiendo de que estamos delante de un Dios que conoce no solamente las obras que hacemos, sino las intenciones que hay en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy creo que el día que menos hermanos han venido, y eso debe tener un porqué en Dios. Hay un porqué. Yo admiro algo de Jesucristo cuando Jesús le seguían miles de personas y quedaron solamente 12. Es admirable, ¿no? Realmente esa entereza del Señor de mantener el mensaje, y justamente de eso voy a hablar en esta mañana, de lo que significa la integridad de corazón. Siempre en las religiones siempre ha valido más o tuvo más interés la apariencia que lo que hay realmente en el corazón de cada uno. Dios, Él dice que Él examina el corazón, no las apariencias. ¿Cuántos recuerdan cuando el profeta Samuel, enviado por Dios, fue a la casa de Isaí, no Isaías, sino Isaí, el papá de David, para ungir como rey al sucesor de Saúl? Y el profeta, un profeta verdadero de Dios, se dejó llevar por las apariencias. Él pensaba que los hijos que pertenecían al ejército de Israel, los hijos de Isaí, eran los herederos del reino. Le dijo a Dios, vio una persona quizás robusta, una persona con una apariencia de fortaleza, quizás con la ropa diferente a lo que usaban los pastores de oveja en ese tiempo. Y Dios le dijo, no, y este tampoco, y aquel tampoco. 7 veces se equivocó el profeta. Y Dios le dijo, yo no miro lo que miran los hombres, sino yo miro el corazón. Y cuando llegó hasta David lo que menos tenía era apariencia de un rey, porque tenía 16 años y fue rey recién a los 30 años. Pero Dios ya lo había ungido como rey, elegido como rey, y él veía el corazón de David. David tenía un corazón de adorador. Él buscaba a Dios no para que los demás lo vean, porque él estaba solo. Quizás los testigos presenciales de esa búsqueda de Dios eran las ovejas que él cuidaba, las ovejas de su papá. Busquen su Biblia en el Salmo 101, versículo 2. Salmo 101, versículo 2. ¿Lo encontraron? Entenderé, decía David, el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En otra versión le voy a leer el mismo versículo, el mismo pasaje. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme?, le decía David a Dios. Viviré con integridad en mi propio hogar. ¿Qué es la integridad? Acá David le pedía a Dios que lo ayude a conducirse con integridad de corazón, a vivir el camino de perfección en su casa primero, allí donde nadie lo veía. Para ser un buen rey, él entendía que tenía que ser un buen padre, un buen esposo en su casa. A David la apariencia no le importaba, a diferencia de Saúl. Cuando el profeta que lo fue a confrontar por el pecado que él había cometido, él no se excusó, como le dije al comienzo, el Salmo 51, sino que él aceptó la corrección de Dios. Y a él no le importó qué le iba a decir la gente, él le importó qué es lo que iba a decir Dios. Él le pidió a Dios, Señor, no te apartes de mí ni quite tu Santo Espíritu. Y cuando Saúl, cuando estuvo en la misma situación de David,
Saúl le dijo, Señor, le dijo al profeta, perdón, que no se enteren los demás. El Señor me ha desechado. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿En el lugar de David? ¿Nos identificamos más con David o con Saúl? David era un hombre conforme al corazón de Dios, ustedes lo saben. Pero ser conforme al corazón de Dios significa ciertos sacrificios. Significa que vamos a no recibir siempre buenas opiniones de parte de los demás. David le pedía a Dios conducirse con integridad. Me espera un minuto. Bien. ¿Qué es la integridad? Se define como el estado de aquello que está completo o que se conserva con todas sus partes. Estoy leyendo una definición que encontré. En su totalidad, en otras palabras, se expresa como la capacidad que tiene una persona de actuar correctamente, caracterizándose por ser educada, atenta, intachable, honesta. Integridad es una persona intachable. Integridad podemos definir nosotros dentro de lo que significa el cristianismo, presentarnos intachable delante de Dios o con un buen testimonio, no ante los demás, sino ante Dios primero. Pablo le dijo a Timoteo, te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato. Pablo le decía a Timoteo, acordate que tenés que tener un buen testimonio, no solamente cuando te vean los demás, sino teniendo en cuenta que siempre los ojos de Dios están sobre tu vida. Así como Jesús tuvo un buen testimonio frente a Poncio Pilato. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, estaba él y Pilato solamente, no había nadie más. No estaban los seguidores de Jesús, no estaban las ovejas de Jesús, no estaban los discípulos de Jesús. Yo me preguntaba, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando no nos ven los que pertenecen a la comunidad religiosa, a la comunidad cristiana, cuando no nos ven los hermanos? ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando no nos está viendo aquel que sabe que yo soy cristiano? Seguimos comportándonos como cristianos. ¿Cómo nos comportamos nosotros en la intimidad? Cuando estamos solos. ¿Cuál es nuestro testimonio? No, yo cuido mi testimonio. Sí, está bien que cuidemos nuestro testimonio ante los demás. Pero ¿cómo está nuestro testimonio delante del Señor? Por eso David le pedía a Dios que lo ayude a ser íntegro, pero en su casa, en su intimidad. Podemos decir que una persona íntegra, si usted pregunta a aquel que no es creyente, ¿qué es una persona íntegra? Lo decía una persona de muy buena reputación, una persona honrada, una persona que no roba, una persona que es un buen vecino, una persona que es un buen ciudadano. Yo tengo una ilustración para leerle, una historia. Dice que había un joven empleado que trabajaba en un comercio y se esforzaba este muchacho por ser siempre honesto y fiel a su patrón. Pero un día el patrón lo dejó solo el comercio. Él le atendía a un almacén. Y entró alguien y le dijo, quizás alguien conocido, y le dijo, cuando le estaba pesando la mercadería que él le había pedido, añádele un poco más, ya que tu patrón no nos está viendo. Dice que este joven levantó sus ojos al cielo y respondió, sin dudarlo, mi patrón siempre está presente, dijo. Procura actuar con honestidad ante el Señor
y no solamente a la vista de los hombres. Yo decía recién que el mundo puede definir como integridad a una persona que es honesta, intachable, una persona de muy buena reputación. Hay otra historia que les quiero contar. Dice que una persona fue a comprar un pollo al espiedo quizás. Fue con una chica muy bonita, pide el pollo, le dan 2 paquetes y se van a comer quizás a su departamento. Y cuando abre uno de los paquetes, no había pollo, no había papa frita, sino había una gran cantidad de plata. Toda la recaudación la guardaba en una caja de donde ponían los pollos. Se habían equivocado. Entonces él termina de comer el pollo, quizás no comió las papas, y fue y devolvió la caja al comercio, a donde compró el pollo. Y el dueño estaba preocupado, y cuando ve que entra esa persona con la caja, dice: vengo a devolver esto. Y dice: pero usted es una persona muy honesta. Yo voy a sacarle una foto, voy a publicarle en los diarios. Esto tiene que conocer el mundo lo que usted hizo. Él dijo: no lo haga, porque la chica que me acompaña no es mi esposa. Ahí vemos que integridad no es solamente ser honesto. Hoy el mundo dice: la persona es íntegra, es de una sola pieza porque es honrada, pero ¿cómo es con su esposa? Decimos, no, hay personas que tienen esa reputación, dicen: no, yo jamás he robado a nadie, yo soy una muy buena persona, pero engaña a su esposa, a la persona que duerme a su lado. Entonces no es una buena persona, no es íntegra, pero se jactan de otras cosas. La integridad delante de los ojos de Dios es muy diferente a la integridad frente a los ojos del mundo. Jesús es un modelo de integridad. Cuando Satanás lo tentó a Jesús en el desierto, lo que el diablo intentaba, lo que el diablo quería era corromper la integridad de Jesucristo. Él quiso que Jesús cayera en las tentaciones que le ofrecía. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia. En Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo, pero él no cometió pecado. Satanás siempre intentó de todas formas hacerle perder la integridad a Jesús, corromper la integridad. No nos olvidemos que estamos viviendo en un mundo que está corrompido, que está dominado este mundo por Satanás. El mundo está dominado por Satanás. Jesús lo venció a Satanás, pero el mundo sigue siendo gobernado por Satanás. La integridad en nuestro mundo de hoy implica la incorruptibilidad moral. Los cristianos debemos ser aquellas personas que no tenemos que ser sobornados. Tenemos que mantenernos siempre íntegros, como aquel empleado que decía: no me ve mi jefe, pero los ojos de mi jefe que está en los cielos sí me está viendo siempre. No me está viendo mi esposa, pero los ojos del Señor están presentes. Están mirándome el Señor atentamente. Por eso tenemos que entender algo a los que todavía no se casaron, no formaron una familia, que no existe una familia sin el temor de Dios. Lo que existe es engaño, mentira, lo que existe es otra cosa que no es matrimonio. Porque ¿cómo puede una persona mantenerse íntegra solamente cuando los ojos de su cónyuge lo está observando? Nosotros como hijos de Dios sabemos que los ojos del Señor siempre están atentos a todo lo que hacemos. Dice el Salmo 139, aún Él conoce lo que vamos a hablar, nuestra palabra aún está en la boca, no le dijimos, pero Él ya conoce lo que vamos a decirle. Él conoce nuestra entrada y nuestra salida. El Señor conoce todo de nosotros. Ese temor nos tiene que conducir a nosotros por ese camino recto que decía David. David decía: Señor, yo quiero ser el mejor rey. No, Señor, ayúdame a ser el mejor papá, el mejor esposo. Allí en mi casa. Todo comienza por la intimidad primero, no por lo exterior. Dice Pablo en Colosenses, no le doy la cita para que no se
indigesten de tanta palabra, pues ya conocen tanta Biblia, lo que leo usted ya lo conoce. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Está diciendo Pablo, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Ustedes todo lo que hacen, lo hacen representándole al Señor, en el nombre del Señor. Cada cosa que hacemos nosotros, tenemos que tener en cuenta que lo hacemos en representación del Señor. Allá está un hijo de Dios. El mundo tiene que saberlo, el mundo sabe. Y los ojos de los incrédulos están atentos a lo que hacemos nosotros. Es más, están buscando el error en nosotros. Vivir con integridad es un desafío en un mundo donde todo está corrompido. La definición de integridad, algunas definiciones más: rectitud, algunas virtudes, honestidad, sinceridad. La integridad significa coherencia entre lo que yo digo ser, en lo que nosotros somos, está relacionado en lo que creemos, en lo que decimos y lo que hacemos. ¿En qué creo? Tengo que demostrarlo. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Creemos como hijos de Dios? ¿Qué es lo que hablamos? Para hablar todos somos buenos, como digo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Hay coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago? No tiene que existir diferencia en lo que yo aparento con lo que yo realmente soy. Reputación es lo que el mundo opina de nosotros. Reputación es cuando alguien dice, no, sí, es una buena persona, es una persona honesta, una persona amable, una persona buena, una persona generosa. Esa es la reputación de lo que los demás dicen de nosotros. ¿Saben qué? La reputación no sirve delante de Dios. Realmente sirve y lo que vale es lo que somos nosotros. Pero vivimos en un mundo tan conformado, este mundo, que nos importa más qué es lo que dicen los demás y no qué es lo que dice Dios. La reputación, una cosa es reputación, otra cosa es carácter. Es lo que realmente nosotros somos. No tenemos a un Dios al cual podemos engañarle diciendo, no, yo soy humilde. Yo soy bueno, yo soy el mejor, yo soy el buen padre. La verdad es que quizás a los demás podemos mentirle, engañarle, pero a Dios no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. No tiene que existir diferencia entre lo que nosotros somos por dentro y lo que aparentamos ser. Cuando hay una diferencia, hay un desfasaje grande, es porque estamos siendo hipócritas y no hay integridad de corazón, no hay rectitud de corazón. No somos de una sola pieza. Una cosa, tenemos que ser los mismos en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, cuando estoy solo. Tenemos que ser exactamente las mismas personas. Cuando ya cambiamos la careta para venir a la iglesia y somos otra cosa en la casa y somos otra cosa en el trabajo y somos otra cosa con los amigos, algo está mal. No estamos entendiendo lo que dice la Escritura. Las personas íntegras reconocen sus errores y los admite. No los encubre, los acepta las consecuencias también. Como lo hizo David. David le dijo a Dios, aquí estoy, Señor. He pecado contra ti. Te he fallado, Señor. Acepto tu castigo, acepto tu corrección. El Señor es verdad y Él ama la verdad. David lo dijo eso en el Salmo 51. En el libro de los Hechos vemos que Dios le dio una gran lección a la iglesia, a esa nueva iglesia, una gran lección de integridad cuando Ananías y Zafira habían vendido una propiedad y dijeron que el total de la venta de la propiedad, cuando nadie, usted sabe ya la historia, nadie la había pedido ni nadie la había exigido, pero ellos dijeron, la venta de la propiedad
El 100% de la venta la vamos a dar como una ofrenda. ¿Qué querían buscar ellos? Una apariencia. Estaban compitiendo con los demás, quién era el cristiano más generoso, cuando Dios no le había exigido. Y vemos que los dos perdieron la vida, Dios los mató. No, ¿cómo Dios va a matar si Dios es bueno? Dios los mató. Ese Dios que nosotros a veces decimos, nah, Él sabe que yo soy débil. Dios los mató. Y Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, no me mentiste a mí, sino a Dios. Los dos perdieron la vida como una enseñanza, una lección sobre la integridad. La integridad, por ejemplo, tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos. Y eso comúnmente se ve dentro de las iglesias. Las palabras lisonjeras. ¿Saben qué son las palabras lisonjeras? Las palabras aduladoras, aquellas palabras, qué linda que viniste hoy. Está más delgada. Qué lindo que te queda esto. Todo tiene un objetivo de manipulación. Dice el Salmos 12:2, falsedad habla cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, con doblez de corazón. Doblez de corazón quiere decir falsedad, con una apariencia de que no existe. Hay un doble mensaje del corazón, no es lo que siente. Pablo decía a los tesalonicenses, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo. Le estaba diciendo en otra versión, le leo, 1 Tesalonicenses 2:5, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos, adulándolos. Y Dios es nuestro testigo que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Pablo nunca tuvo ese propósito de buscar el favor de los hombres para sacarles el dinero. Lo que pasa hoy en las iglesias, lo que pasa hoy en muchas iglesias evangélicas, por eso no me identifico con la iglesia evangélica, con la religión evangélica, que está llena de aduladores, pastores aduladores, que le dicen, vos sos un siervo de Dios, sos el mejor hijo de Dios, y si tiene plata, por supuesto, más adulación va a haber para esa persona que tiene plata y puede darle algún beneficio al pastor. Pablo dice, yo nunca busqué el favor de ustedes, le dicen Gálatas también, porque si yo buscara el favor de ustedes, no sería siervo de Jesucristo. La adulación tiene un propósito de manipulación. O sea, ya lo compré, ya le compré al hermano, ya está, ya lo tengo en el bolsillo, ya ahora hago lo que digo. Estaba viendo la noticia de que hay una banda de pastores que pedía a los miembros de la iglesia, iba a decir los hermanos, que lleven la escritura de la casa, está en TN, está en la página de TN en internet. Le pedían las escrituras, le sacaban plata. Se han encontrado más de 1 millón de pesos, $20,000 y muchas propiedades. ¿Y por qué sucede eso? Porque la gente cae en la adulación. Le gusta que le adulen, le gusta que le digan lo que quieren ellos oír. Le gusta que le haga todo fácil, que le presente otro evangelio. La carne le gusta el evangelio fácil, el evangelio sin sacrificio, el evangelio de que Dios te bendice rápido, te prospera rápido, a cambio de algo. El salmista decía, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Tenemos que tener cuidado que es lo que hablamos. Nosotros como cristianos a veces ya hay pecados que ya no los llamamos pecados, ya los dejamos pasar porque quizás son inofensivos. Y decimos, sí, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo hace, las mentiras. Prometo o insinúo que sucederá algo que todavía no está confirmado,
o que sabe que probablemente no puede realizarse. Sí, yo lo voy a hacer. Mentira, no lo va a hacer. Total, más tarde pediremos disculpas o presentaremos alguna excusa, decimos. Pero para el momento decimos sí como para salir de la situación. Aceptamos invitaciones sabiendo que no vamos a poder ir. Voy a estar allá. Mentira. No están. Sí, vamos a estar todos el viernes en la reunión de estudio. No vinieron ninguno. Voy a seguir al Señor. Mentira, no van a seguir al Señor. Pensamos que con eso el Señor dice, qué buen hijo, qué buena hija. La mentira del cristiano tiene una raíz en el deseo de mejorar su imagen. ¿Por qué mentimos? Porque tenemos un deseo de mejorar nuestra imagen ante los demás. Hay esposos que mienten a su esposa, quizás con mentirillas, como alguien quizás ha dicho. No, vos sabés que en mi trabajo mi jefe dice que soy el mejor. Mentira. Y contamos una historia que nosotros las creemos, nos convertimos en mitómanos, mentimos, pero esa mentira no tiene consecuencia, es para, quizás en la iglesia también, no, sí, soy el mejor empleado, leo la Biblia durante la hora de trabajo. ¿Por qué? Porque buscamos una mejor imagen ante los demás. No, ¿sabes cuántas horas oro por día yo? Mentira. Voy a estar orando por tu petición, hermana, hermano. Mentira. Eso es cuando queremos ser como Saúl. Estamos siendo como Saúl. Que no se enteren los demás que Dios me ha desechado. Le dijo el rey Saúl al profeta Samuel. Otro motivo de engaño es el deseo de proteger nuestra reputación. La reputación, que es diferente al carácter, es a lo que verdaderamente somos nosotros. La reputación es lo que dicen los demás, acuérdense. Es lo que dice el vecino, es lo que dice el hermano de nosotros, es lo que el pastor piensa de mí, es lo que dice la gente que no me conoce. El carácter es lo que realmente somos nosotros, lo que Dios ve en nuestro corazón. Hay falta de integridad que ya la dejamos pasar por alto nosotros. Dice, por ejemplo, acá noté alguna falta de integridad que ya decimos, no, pero no sea religioso, no sea legalista. Es engañar en los exámenes, cuando los chicos copian en los exámenes. No, pero eso todo el mundo lo hace. No, íntegros en la sola pieza. Ser delante de Dios, como comportarme delante de alguien o cuando estoy solo de la misma manera. En los que son empleados trabajan cuando los jefes lo están viendo solamente. Hay una estadística en Estados Unidos, en Argentina no la encontré, pero dicen que los empleados no trabajan el 34% del tiempo. Y eso implica al año en Estados Unidos le roban a los empleados que no trabajan lo que tienen que trabajar, 160.000 millones de dólares. Es aquellos empleados que conversan cuando tienen que trabajar o que piden parte de enfermo cuando no están enfermos. Y a veces son cristianos, ¿eh? Y decimos, pero si todo el mundo lo hace. No somos como todo el mundo nosotros. Pero no sea religioso, pastor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Esa integridad. Es cuando digo, no importa que todo el mundo lo haga, yo no lo voy a hacer. Porque Dios me está viendo. Es como el empleado aquel que dijo, no lo voy a aumentar, no lo voy a dar más a mi amigo ahora que no está mi patrón. No, me está viendo Dios. Los cristianos necesitamos ser sensibles a estas tentaciones. Optar por manifestar la integridad y practicar la honestidad en todos los detalles de nuestra vida, en todo momento, en todos los ámbitos. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en el juicio y un sacerdote se acercó a Jesús y le preguntó, así que tú eres el Cristo?
Jesús le dijo, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Esto está en Marcos 14, 61 y 62, si toma nota. Jesús, por decir la verdad, ¿qué pasó con Jesús por decir la verdad? Fue crucificado. Él podría haber dicho, no, la verdad es que ustedes entendieron mal, yo no quise decir eso. Me sacaron la frase de contexto. Y Jesús no iba a morir colgado en una cruz. Ser íntegro implica un sacrificio, eso nos enseñó el Señor. Ser íntegro implica pagar un precio. ¿Me escuchó bien? Ser íntegro a veces va a implicar que en tu casa tus hijos te reclamen, tu esposo te reclame, que tus compañeros de trabajo te reclamen. Había una persona en la historia de la iglesia que, no me acuerdo el nombre en este momento porque no está en la Biblia esa historia, pero cuentan los historiadores que el emperador romano ordenó que el emperador romano salió al balcón y toda la gente estaba ahí escuchando lo que iba a decir. Y él ordenó que todos se postren delante del emperador. Y hubo una sola persona que no se arrodilló delante del emperador. Y se acercó un soldado a esa persona y le dijo, ¿no escuchaste que te dijo el César que tenés que postrarte? Él dijo, no, yo me postro solamente delante de Dios. Y dice, pero todo el mundo se postró. Entonces yo estoy en contra de todo el mundo. Y el Señor lo recuerda en el libro de Apocalipsis, da el nombre, Antipas, me acordé el nombre. Él no le importó que todo el mundo se haya arrodillado delante del César. No le importó que todo el mundo lo haya mirado como algo raro, una persona que no seguía la corriente del mundo. A él le importó lo que decía Dios. Y a esa persona, ¿saben lo que le pasó? Le mataron. Los mártires murieron por no negar su fe en Cristo. Ellos, si ellos les confesaban a los soldados de Nerón, no, nosotros no somos cristianos, no creemos en Jesucristo, no habrían sufrido lo que sufrieron. Murieron, dice la Biblia, espectáculo en los circos romanos, toda la familia entera muerta por no negar la fe en Cristo, porque eran personas íntegras. Ellos nos dijeron, vamos a decirle que no creemos en Cristo, después cuando se vayan vamos a arrodillarnos y a pedirle perdón a Dios. Y Él nos va a entender, Él me va a perdonar. Ellos murieron siendo íntegros. Ellos nos dijeron, pero bueno, el Señor me va a entender que soy demasiado joven para morir todavía. Ellos no negociaron con la mentira. No era una opción la mentira en la vida de ellos. No había opciones de mentira en ellos. Ellos dijeron, no podemos negarle a Cristo, porque Cristo es nuestro Señor. Eso es ser íntegro. Esa integridad falta en la iglesia. Porque en la iglesia nos conformamos al mundo. El mundo vive en una hipocresía. Vivimos queremos hablar. Dígame si no es verdad esto. Cuando nos hacen alguna pregunta, respondemos, pensamos primero si lo que voy a decir no va a herir a nadie. Y si lo que voy a decir está de acuerdo con lo que todo el mundo piensa. Tenemos miedo a decir lo que la Biblia dice, porque sabemos que vamos a ser rechazados. No, pero ¿qué voy a hablar si va a crear controversia? Voy a buscar la paz, así que no voy a decir nada. O voy a decirle algo como para que quede bien, algo. Eso es falta de integridad también. Busque Filipenses 2:15. No nos olvidemos que Jesucristo fue crucificado por decir la verdad. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15.
Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Lo está leyendo? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué te está diciendo, hermano? ¿Qué te está diciendo, hermana? Que este mundo vive, esta generación es maligna y perversa. Vivimos en el mundo de oscuridad, de tinieblas, pero los hijos de Dios tenemos que resplandecer como luminares en este mundo. Está diciendo en este mundo que vive en la oscuridad, nosotros tenemos que ser la luz de este mundo. ¿Y cómo vamos a hacer luz de este mundo marcando la diferencia? No siendo como el mundo. No, pero si todo el mundo lo dice, todo el mundo lo hace. Si todo el mundo miente, si todo el mundo tranza, si todo el mundo hace esto, lo otro. No, nosotros no somos como todo el mundo. Somos hijos de Dios. No, pero si total no me ve nadie. Proverbio 27, los beneficios de la integridad. Proverbios 27. Conocí este pasaje, va a ver qué promesa que hay para los íntegros. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos, dichosos, que le vaya bien. Nosotros tenemos que caminar primero en integridad. Nosotros tenemos que descartar la mentira, procurar decir la verdad, aunque esa verdad hiera, aunque esa verdad nos implique no beneficios, sino que nos implique a veces discusiones, malos momentos. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están atentos a lo que yo hago. Dice, camina íntegra el justo, sus hijos son dichosos después de él, y por detrás siguen sus hijos. Queremos hijos íntegros, bendecidos, pero hijo, vos tenés que ser así. Yo no soy así. Pero hijo, vos no tenés que mentir, si vos mentís. Hijo, vos tenés que, no, hablemos menos y hagamos más. Tenés que ser buen cristiano, pero si vos no sos buen cristiano, mamá, papá. Camina en integridad el justo y sus hijos dichosos después de él. Los hijos seguirán su paso, dicen. Si yo camino en integridad, mis hijos van a seguir mis pasos. Siempre tenemos que pensar que nada es por casualidad. Nada ocurre por casualidad. Todo es por consecuencia de nuestros pecados, por consecuencia de nuestra desobediencia, por consecuencia de yo creo que está bien, y cuando ese yo creo que está bien no está de acuerdo a lo que Dios dice. Todo, absolutamente todo está en la Biblia. No culpemos a Dios por nada de lo que nos ocurre, sino examinémonos nosotros, que el error está en nosotros, no está en Dios. No seamos como estábamos estudiando el viernes, cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿quién te dijo que comieras del fruto de ese árbol? ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Por qué me desobedeciste? ¿Y él sabe lo que le dijo a Adán? No dijo, dice que Dios buscaba el arrepentimiento. ¿Sabe lo que le dijo a Adán? La mujer que me diste me obligó a comer. Le estaba diciendo Dios, la culpa es tuya, Dios. Me diste una mujer rebelde. Ella, culpa de ella. Por eso he comido del fruto. Lo culpó a Dios. Lo inculpó a Dios. Nosotros no nos escandalicemos por Adán. Nosotros somos iguales. Con otras palabras, por supuesto, cambiadas. Señor, nos reclamamos a Dios. Errores propios, errores nuestros. El hablar de integridad debemos recordar la necesidad de orar incesantemente por una oración que hizo Jesús. La oración que hizo Jesús en
en la oración antes de partir dijo, para que todos sean uno, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, en Juan 17, 21. Esa oración que hizo Jesús al Padre, Señor, que ellos estén unidos, sean unidos ellos, pero que ellos estén unidos también a mí, así como yo estoy unido a ti, Padre, le dijo Jesús. Que esa oración de Jesucristo sea el modelo que tenemos que seguir nosotros, esa unidad. Pero esa unidad, saben, en nosotros mismos. Esa unidad comienza por nosotros mismos, a veces me entiende. Esa unidad implica que yo tengo que ser primero una sola persona para poder unirme a los hermanos. No ser diferentes personas, a veces tenemos diferentes facetas nosotros. Soy una persona como hijo, otra persona como esposo, otra persona como hermano, otra persona como cristiano, otra persona como compañero de trabajo, otra persona como amigo. Y somos una sola persona delante del Señor. Lo que hay en el corazón. Porque toda falta de integridad no viene de afuera, sino viene de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando seamos una sola persona vamos a poder unirnos a los hermanos. Cuando le demos un abrazo, que no sea un abrazo hipócrita, sino que sea un abrazo de corazón. Porque, ¿sabe algo? La hipocresía se nota, la falsedad se nota, las mentiras se notan. Todo se nota. Hay un lenguaje que quizás ahora la ciencia le está estudiando cada vez más. No solamente el lenguaje, lo que hablamos, sino el lenguaje corporal. En la cara se nota cuando uno dice la verdad, cuando uno dice la mentira. Se nota. Y cada vez hay personas que son ilusionistas, que miran la cara y ya saben cuando está diciendo la verdad, o saben cuando le están mintiendo. Y no son cristianos. Porque Dios nunca va a permitir que la mentira triunfe, que la mentira sea beneficiosa para nosotros. Apartémonos de la mentira, pero de la mentira propia primero. Seamos íntegros delante del Señor y que no nos importe tanto qué es lo que dicen los demás, sino nos importa primero qué testimonio tengo yo para con Dios primero. Y cuando yo logre ese buen testimonio delante de Dios, es porque hay temor de Dios, entonces voy a poder dar un buen testimonio en todos los ámbitos en donde yo me relacione como un verdadero cristiano. Porque a veces nos preocupamos para mostrarnos bien delante de los demás y nos excusamos y usamos la mentira como para tapar las imperfecciones, pensando que las mentiras no se notan. ¿Saben quién hizo eso? Primero Adán, cuando se vio desnudo, voy a hacerme ropa, voy a coser hojas de higuera, me voy a hacer un traje de hoja de higuera. Eso es la justicia humana. Vino Dios, sacrificó un animal y lo cubrió con piel. Eso le estaba diciendo, solamente puede cubrir tu imperfección el derramamiento de sangre, estaba hablando de Cristo. Solamente pueden cubrir nuestra imperfección cuando estamos recubiertos por Cristo. No nos tratemos de recubrir con nuestras mentiras, con los engaños, con una apariencia de piedad. Que el Señor nos ayude. Quiero leer el último, para terminar ya el salmo que leí al comienzo. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Cuando vendrás a ayudarme, viviré con integridad en mi propio hogar, decía David a Dios. Quiero conducirme con integridad, no afuera como rey, sino en mi casa primero. Quiero conducirme con integridad, no en mi trabajo, no, primero en mi casa. Allí donde me conocen todo, me conocen el mal humor, me conocen la impaciencia, me conocen allí cuando no puedo ocultar nada. Ahí primeramente, Señor, enséñame a ser íntegro. Cuando esté solo. Yo me pregunto, ¿no? A veces hay personas que tienen el celular con clave porque no quieren que la esposa lo vea, no quieren que sus hijos lo vean. Y nos escondemos y mandamos mensaje para que nadie nos vea.
cuando el Señor también conoce lo que hay en tu celular, en esos archivos ocultos. Él sabe. La integridad comienza en la intimidad. La integridad comienza en la intimidad. Que el Señor nos ayude como iglesia. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad irrefutable, absoluta.